perfecto en su generación. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6, 9 al 14. La vida de Noé nos enseña mucho en cuanto a la manera que debemos vivir, especialmente hoy que vivimos en un mundo lleno de maldad, un mundo que ha olvidado a Dios y se pervierte en toda clase de pecado. En estos versículos podemos aprender muchas cosas que podemos poner en práctica hoy y asegurar nuestra vida para la vida eterna. Noé, un hombre diferente en sus generaciones. Las escrituras dicen: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Es interesante considerar lo que la Biblia nos dice acerca de Noé. En primer lugar, lo llama un varón justo, es decir, fue un hombre que vivía alejado del pecado a pesar de que vivía en un mundo corrompido por la maldad. En segundo lugar, lo llama perfecto en sus generaciones, lo cual nos sugiere que era alguien diferente en medio de toda su generación, tanto en conducta como en principios, por lo que nunca permitió que su vida fuese influenciada por las conductas pecaminosas de los que vivían en su tiempo. En tercer lugar, vemos que Noé caminó con Dios. Por todo esto podemos entender mucho en cuanto a la conducta y vida de Noé, el cual vivió en medio de una generación malvada. Su vida nunca estuvo influenciada por el mal, sino por el contrario, siguió el camino de la rectitud, obediencia al Dios de sus antepasados. Y esto es algo que realmente sobresale en medio de las páginas de la Biblia, porque Noé fue justo en un mundo donde la maldad predominaba y era más fácil seguir el mal que la justicia. Fue por su justicia que Dios decidió preservar la vida de la raza humana y no destruirla para siempre. Y fue a través de sus 3 hijos que la humanidad tendría una segunda oportunidad. Dice la Biblia: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Por su integridad, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Su familia se salvó y por medio de sus 3 hijos, la humanidad tuvo una nueva oportunidad. Pero no solo eso, sino que por su fe condenó al mundo antediluviano a la destrucción. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se habían visto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una generación hundida en la maldad. La Biblia dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí, este versículo nos da 2 detalles en cuanto a la maldad que se vivía en estos hombres. Primero, se nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y esta palabra corrompió sugiere algo que se ha echado a perder totalmente y que ya no posee sus cualidades que lo hacían valiosa. Así de mal estaba la situación de esta generación.
También se nos dice, y estaba la tierra llena de violencia. No solo la humanidad se había corrompido en total clase de depravación, sino que estaba llena de violencia, lo cual nos sugiere la práctica de homicidios, abusos y daños a los más débiles. Hoy en día vivimos en un mundo muy similar. La depravación del hombre ha llegado a niveles intolerables delante de Dios. El hombre se ha desenfrenado en tantas borracheras, lujurias, robos, adulterios y fornicaciones, y no solo eso, sino vivimos en un mundo muy violento, rodeado de guerras, delincuencias, abusos, injusticias, etc. Una advertencia para vivir de manera diferente. La Biblia dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y las calafetelarás con brea por dentro y por fuera. Fue la maldad de este mundo que provocó el juicio de Dios sobre sus vidas, y así el diluvio vino a ellos. Pero Noé y su familia se salvaron por medio del arca. Hoy en día vivimos tiempos similares donde la maldad del hombre ha crecido en desmedida. Y como era en aquel tiempo, las personas no se percatan que sus maldades lo conducirán a una condenación eterna. Nuestro Señor Jesús advirtió que antes de su regreso sería como los días de Noé. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en el regreso del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36 al 39. Cada día estamos más cerca de la venida de Cristo, pero antes de eso vendrá el juicio sobre esta humanidad que es conocida como la Gran Tribulación. Muchos hoy en día se burlan de ello o dicen que Cristo se ha retrasado demasiado, pero no es así, sino que Él es paciente porque no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero del día y de la hora vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3, 9 al 11. Noé fue un varón justo y ejemplo en toda su generación, el cual nunca permitió que la maldad de los hombres lo contaminaran y lo alejaran del Dios vivo. Fue su fe la que condenó a este mundo y su generación, una fe que se ve en su justicia y caminar con Dios. Hoy en día vivimos en medio de una generación muy parecida, corrompida por el pecado y llena de violencia, pero el día del Señor está cerca y todos nosotros debemos apartarnos de toda maldad y esperar con fe el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con gloria.